de especial relevancia hoy día el trabajo que están haciendo desde el Ministerio, porque permite generar identidad, permite fortalecer hoy día los medios de comunicación comunitaria y por lo tanto incorporar también algunas otras expectativas como es la identidad en el territorio, el tema de la diversidad, el tema de la inclusión, de la equidad de género. Por tanto, ponemos a disposición nuestra institución, la Universidad Tecnológica Metropolitana, y la dejamos abierta a las instituciones del nivel central para que puedan venir y requerir de nuestros espacios. Saludo a todos y todas. Como medio de comunicación, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Fui uno de los adjudicados y siempre se agradecen estas instancias, sobre todo porque nos desafía a ser muy rigurosos en las postulaciones. Y ser un adjudicado es motivo de alegría y, por supuesto, invitar a todos los medios comunitarios, independientes, a participar y a sumarse de esto y de confiar que probablemente en alguna oportunidad puedan ser un adjudicado como lo estoy yo en este momento. Muchas gracias. Bien, muy buenos días aún, ¿cierto? Gracias a los medios de comunicación nacional que están acá presentes cubriendo esta pauta. Vamos a responder prontamente a sus preguntas, pero quería destacar que a propósito de la importancia de los medios de comunicación en Chile, muchos nos preguntan al gobierno, ¿no? ¿Cómo el gobierno está apoyando la existencia o desarrollo de un ecosistema diverso de medios? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, con los medios comunitarios, con los medios locales? Nos preguntan, ¿no? Y aquí hay una respuesta, una de las tantas respuestas, y es que nuestro gobierno incrementó más de un 6% los fondos para medios locales, medios sociales, comunitarios, regionales, que no son parte de las grandes cadenas, pero que juegan un rol importante en sus territorios y en sus comunidades. Hoy día estamos entregando, con los recursos que hemos aprobado, 543 fondos para financiar proyectos de medios y en la región metropolitana 50 de esos 543. Esto da cuenta de que este fortalecimiento no está pensado solo a nivel central, sino que busca cubrir la diversidad de medios que existen en todas las regiones de nuestro país y que tiene una importancia muy significativa. Solo mencionar como ejemplo que hay medios que potencian el deporte con enfoque de género, como el caso del caballero acá que acaba de contar, ¿cierto?, que fue adjudicado, relevando trayectorias, mujeres que han participado en el deporte, que a lo mejor no van a tener un espacio quizá en la comunicación nacional, pero que en lo local permite identificar a aquellas personas que marcan un cambio, que generan evidentemente un ejemplo en la comunidad de que se puede avanzar en el deporte por parte de mujeres en aquellos además ámbitos donde está siempre masculinizado. Hay otros casos donde se releva espacios de protección medioambiental, hay otros casos donde se releva, por ejemplo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de los medios de comunicación, hay otros medios que potencian, por ejemplo, el folclore local y así, o sea, cumplen una labor importantísima para mostrar la diversidad que existe en Chile a lo largo y ancho de su territorio. Y por eso es tan importante cuando hablamos de libertad de prensa, mirar también la riqueza que aportan los medios de comunicación local, comunitarios, regionales, para mostrar que las regiones importan y que hay chilenos y chilenas que marcan también una diferencia en sus propias regiones. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Le quería preguntar con respecto a los dichos del abogado Juan Pablo Hermosilla, que, entre otras declaraciones, acusa de matonaje al presidente Gabriel Boric. Eso por una arista, y lo otro, que también desde el propio oficialismo, por ejemplo, Flavia Torrealba dice que es una imprudencia que el gobierno se haya referido a este caso. ¿Qué responde? Miren, el abogado defensor tuvo más de 40, probablemente 50 minutos en un punto de prensa haciendo mención a varios aspectos. No le corresponde al gobierno referirse a cada uno de los elementos que señaló. Desconocemos si eso será parte, obviamente, de su legítima estrategia de defensa.
Pero lo que sí puede decir el gobierno es que el presidente de la República ha fijado un solo estándar, ¿no? Que en Chile todos tenemos que ser iguales ante la ley. No importa si los posibles delitos están involucrando a personas cercanas o personas que son del frente. No importa si es una persona que tiene un origen socioeconómico bajo o una persona que tiene poderosas redes de contacto, de influencia en distintos poderes del Estado. La igualdad ante la ley es clave, ¿no? Y por eso cuando decimos caiga quien caiga es una máxima. Y el presidente ha sido categórico y muy duro en varias oportunidades. No es primera vez que el presidente se refiere con dureza a casos de posible corrupción. Lo hizo en julio del año pasado con el caso Convenios, cuando habían personas de su propio gobierno involucradas. No los tildó de poderosos, pero sí los tildó de sinvergüenzas. Y en ese entonces nadie salió a criticar sus palabras. Cuando el presidente trató de sinvergüenzas a personas que todavía ni siquiera estaban con prisión preventiva en ese entonces, fue una señal política de que en Chile aquí no importa si las personas involucradas son cercanos o son personas lejanas a nuestro círculo. Porque cuando se trata de delitos de corrupción, esperamos que todas las instituciones funcionen con el mayor estándar y rigurosidad. Y hoy día cuando se trata de una persona, el caso Hermosilla, ¿no?, que según la propia Fiscalía ha construido una posible red de corrupción de cuello y corbata, ¿qué es lo que piensa la ciudadanía cuando se juzgan estos casos o se presentan estos casos? Lo hemos visto en encuestas, en distintas opiniones. La gente siente desconfianza de las instituciones porque cree que ni la forma de procesarlo o las cautelares que se le aplican son las mismas que a otras personas que tienen menos poder. Y por eso es tan importante para el presidente y para nuestro gobierno que la justicia esté trabajando con estos estándares, ¿no? Y que esté demostrando que no importa el origen para aplicar una cautelar como la que se ha aplicado de prisión preventiva en el caso de Hermosilla, dado que la justicia tiene que avanzar independientemente de los niveles de poder, económico, política, poder adquisitivo, no importa, ¿no? Tiene que actuar con la misma estándar. Son señales políticas importantes, ¿no? Por eso les digo que aquí el presidente no es primera vez que se refiere con suma dureza y firmeza frente a casos de corrupción, porque al presidente le interesa y a nuestro gobierno que el estándar sea el mismo, ¿no? Y que cuando hablamos de caiga quien caiga, nos refiramos a todos los casos, ¿no? La justicia, por cierto, tendrá que seguir haciendo su trabajo como lo ha estado haciendo, por un poder autónomo, independiente, y hasta el momento ha demostrado que es capaz de hacer su trabajo, ¿no? Y eso, en vez de criticarlo, es una valoración que todos deberíamos tener, ¿no? Eso también atendiendo a esta crítica de imprudencia por parte del propio oficialismo de que el presidente se refiere a este caso. Es que yo no vi esas mismas críticas cuando el presidente trató de sinvergüenza a las personas involucradas en el caso Convenio. Tendrán que referirse a ellos por qué para un caso es algo imprudente y por qué para otros casos no. El presidente tiene el mismo estándar, ¿no? Y eso es lo que obviamente nosotros lo decimos con total y absoluta tranquilidad. Pero además, yo diría que en el debate público, más que entrar en adquisiciones menores, si el adjetivo calificativo era el correcto, si el tono, el énfasis, porque el presidente ha tenido la posibilidad de ocupar distintos adjetivos, distintos tonos o los mismos tonos para distintos casos, ¿no? Pero más entrar en adquisiciones menores, lo importante es no perder el foco de la corrupción. Ahí está el tema central, ¿no? Entonces, a nosotros como gobierno nos interesa justamente es que el debate público no pierda el foco de lo importante, que es que la justicia siga haciendo su trabajo y que se llegue hasta las últimas consecuencias, hasta el último rincón, hasta el último de la persona involucrada en los posibles delitos de corrupción y se juzgue y se condene como establece la ley chilena. Ministra, pero ¿cómo se entiende que en casos específicos de prisión preventiva, como por ejemplo el de Daniel Jadue,
las primeras declaraciones que hizo el mandatario en Radio CNN, él mismo dice, no voy a hablar de un caso en específico, pero creo que las instituciones en Chile funcionan. Y a diferencia con la situación de Hermosilla, él cuenta que efectivamente hay una persona, que es Luis Hermosilla, lo menciona con nombre y apellido, que pasa a prisión preventiva y utiliza este calificativo de qué bueno que los que se creían poderosos vayan a la cárcel. ¿No hay una autocrítica, al menos en la forma en que el presidente desarrolla estas declaraciones? Es que, mire, lo reitero, el presidente, cuando han habido casos graves de delitos de corrupción o posibles delitos de corrupción, ha tenido una firmeza y dureza incuestionable. Y el máximo ejemplo que podríamos dar más, porque las declaraciones del presidente en casos que están siendo investigados, ni siquiera todavía sancionados definitivamente, han sido muchas, porque se nos pregunta, porque obviamente hay interés en conocer la opinión del gobierno, de su autoridad y también de incluso el presidente. No es primera vez que el presidente se refiere a casos que están en proceso y lo ha hecho con total y absoluta dureza y firmeza. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Es que en Chile hoy día hemos visto muchos alcaldes procesados, muchos alcaldes en prisión preventiva, pero se tiende a creer por parte de la ciudadanía que cuando se persiguen delitos que involucran a altas esferas de poder, ¿no?, de personas que tienen muchas redes en distintos ámbitos, no solo, en fin, político, económico, en distintos poderes, se cree que esos casos van a salir impunes. O que esos casos tienen un tratamiento, incluso antes de las condenas, distinto a los otros, ¿no? Y por eso es tan importante para Chile que en este caso, que es un caso muy grave, ¿no?, insisto, que la justicia tendrá que determinar hasta dónde llega, ¿no?, pero ya en sí mismo es tan grave, es importante que el tribunal haya definido de manera autónoma, por su propia definición, una cautelar que dice, aquí va a prisión preventiva, porque si no, se pone en riesgo y amenaza la investigación o incluso a la propia fe pública y la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que ha definido el tribunal y por eso esto, insisto, bajo esta máxima que se ha planteado nuestro país o el gobierno, que le interesa, porque eso es una posición, que el que caiga quien caiga implique que cuando se trata de personas sumamente poderosas con muchas redes, la justicia no establezca privilegios ni siquiera en las cautelares. ¿Cómo se sostiene que esas mismas redes que usted habla también hayan llegado con Miguel Crispi, porque él también fue abogado del jefe del segundo piso cuando justamente estalló el tema del caso Convenio? Mira, nosotros hemos sido sumamente prudentes en aquellos casos que todavía ni siquiera están en investigación, ¿no? Hoy día se abrió una investigación en el caso del exfiscal Guerra y la justicia tendrá que determinar si, por ejemplo, la información que se ha compartido constituye un delito o no. Nosotros no hemos establecido juicio de valor. Una cosa, y a propósito de la pregunta más específica, es el derecho de los abogados a representar a clientes, que nadie pone en cuestión eso porque es su trabajo, ¿ya? Y otra cosa es usar ese trabajo para incumplir la ley o cometer delitos. Entonces, hagamos diferenciaciones. Los abogados pueden tener distintos clientes, la gente puede querer contratar abogados para defenderse, eso es parte de un Estado de Derecho y una democracia. Lo que está en cuestión, y es lo que tiene que dilucidar el Ministerio Público y la Justicia, es que si en el ejercicio de esas funciones se han cometido delitos graves de corrupción. ¿Y no te verías salpicado Miguel Crispi también en el caso? O sea, aquí la investigación tiene que llegar a sus últimas consecuencias. Si la justicia o usted tiene un antecedente que establezca un posible delito, bueno, todo se tiene que investigar, ¿no? Pero no vamos a caer, obviamente, en política ficción respecto a un trabajo que el propio Ministerio Público tiene que seguir haciendo. Quiero insistir en si es que hay alguna autocrítica del gobierno. El presidente Boric, cuando intervino, es recién en una primera etapa preliminar en esta prisión preventiva, pero él interrumpió una pauta que había y fue lo primero que dijo. Incluso Juan Pablo Hermosilla hablaba de que el gobierno está celebrando. ¿Ustedes celebran efectivamente esta prisión preventiva de Luis Hermosilla? Y lo segundo, ¿creen que el presidente con estas declaraciones pasó esta raya donde interviene en otro poder del Estado, como lo deslizó ayer también Juan Pablo Hermosilla?
Absolutamente. El presidente se refirió en muchas causas, en distintos momentos, en distintas circunstancias. Daniel Jadwe no fue igual. Hoy día, es que vuelvo al punto. Sí, el abogado defensor puede tener su estrategia de defensa al establecer calificativos, referirse a las autoridades de gobierno. Pero en la opinión pública, la verdad es que tenemos que poner el foco en la corrupción y no en disquisiciones menores de tono, momento respecto, porque tenemos grandes ejemplos donde el presidente ha sido tan o más duro que en este caso con, por ejemplo, el caso Convenio. Y ahí nadie lo criticó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué es tan grande la crítica ahora a declaraciones del presidente y antes no? ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Vuelvo al punto central. Aquí estamos frente a un grave caso de posible red de corrupción de cuello y corbata. Lo dijimos hace 5 meses atrás. Y hemos respetado, como corresponde, el trabajo del Ministerio Público, que hoy día tiene una cautelar aplicada ya, que es la prisión preventiva. Lo que hay que dejar es que las instituciones sigan trabajando, sigan haciendo su labor, que la justicia siga haciendo su labor para que esto llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Insisto, caiga quien caiga. Y en esto, insisto, yo creo que el foco es más que tantas disquisiciones respecto a quienes hablan, la pregunta es quienes todavía quizás no han hablado y dónde está finalmente puesto el silencio aún, ¿no? Porque eso va a ir obviamente determinando hasta dónde puede llegar este grave caso. Ministra, quería preguntarle sobre otro tema. El ministro Cataldo en este último tiempo ha concretado algunas reuniones prelegislativas por el proyecto de condonación del CAE que tienen que presentar ahora pasado el 18. Quería preguntarle si es que usted puede transparentar y ser clara, porque el gobierno no lo ha ido cambiando a medida que ha avanzado el tiempo respecto a cuál es el proyecto que van a presentar finalmente. Condonación para todos los endeudados, para los que están más apretados, como dijo el otro día el ministro Cataldo, porque desde el mismo oficialismo no hay altas expectativas. Fidel Espinosa, por ejemplo, el otro día dijo que era humo lo que estaba vendiendo el gobierno con este proyecto. No conocen el proyecto. Difícilmente pueden calificar un proyecto que no conocen todavía en su detalle. Segundo, no comparto la tesis de su pregunta porque hemos sido sumamente claros en el diseño a grandes rasgos que va a tener el proyecto. Uno, lo dijimos, no va a ser una condonación universal, sin perjuicio de que va a tener elementos de condonación. Como la realidad es diversa, además de las personas endeudadas, van a haber soluciones diversas. En cuarto lugar, un proyecto autocontenido, es decir, que no va a depender en su financiamiento del pacto fiscal, porque el pacto fiscal busca financiar mejora en seguridad, listas de espera, cuidados, entre otras cosas. Y además es un proyecto que desbancariza el sistema de financiamiento de la educación superior. Obviamente todo tiene detalles, que no voy a adelantar más, pero estoy reiterando lo que el gobierno ha dicho hace ya casi 2 años, ¿no? O más de 1 año al menos. Cuando el ministro Marcel puso fecha, cuando el ministro Cataldo reiteró esa fecha y dijo que esto no iba a ser universal la condonación, pero sí una solución universal. ¿Ya? O sea, ahí va a haber soluciones universales para todos, para aliviar sobre todo la situación de deuda que tienen nuestros endeudados. Por lo tanto, hemos mantenido la misma línea. Entendemos que puede haber ansiedad, porque es un proyecto importante para muchos compatriotas, pero nuestro plazo fatal, o no sé si plazo fatal, el plazo comprometido más bien por el presidente en su cuenta pública, es que esto deba estar ingresado antes de que termine el mes de septiembre. Y eso probablemente sea porque están en los últimos ajustes finales después de las fiestas patrias. Pero mire, lo que pasa es que lo dijimos el año pasado. Nosotros hicimos el análisis entre educación y Hacienda, la magnitud ya acumulada de años de deuda y además de la carga fiscal que le ha implicado el Estado, el diseño ya el año pasado se dijo que no iba a poder ser condonación universal, más sí
una solución universal para todos y todas las deudoras, CAE y Fondo Solidario. Pero eso lo venimos señalando desde el año pasado. Amigo, pero me estás pidiendo adelantar detalles de un proyecto que no se ha ingresado. Nosotros hemos... No voy a poder entrar más en detalle. Lo que le puedo decir es que efectivamente hay elementos de condonación para los segmentos, como dijo el ministro, más apretados, la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad, más compleja, porque entendemos que hay una realidad diversa, ¿no? Pero no te puedo dar el número ahora, porque eso, insisto, el detalle del proyecto de ley lo van a poder conocer cuando se ingrese. Por lo pronto nosotros le estamos dando los lineamientos generales del diseño de esta política pública que el presidente comprometió y que se va a cumplir. Ministra, hola, quería preguntarle si usted considera que en Venezuela hay una libertad de expresión incluso más grande que en Chile, como sostuvo la diputada Carmen Hertz. No. Pero pues, según los datos y la información que nosotros manejamos, por ejemplo, nosotros cuando llegamos al gobierno miramos el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. En Chile, evidentemente, había estado una situación crítica y mejoramos considerablemente la posición de Chile en materia de libertad de prensa. Subimos más de 30 puntos en ese ranking y, según el mismo ranking, Venezuela está bajo 100 o más, ¿no? Y son organismos que trabajan efectivamente en las mediciones de los estándares de libertad de prensa de los distintos países de América Latina. Podemos mirar además a nivel internacional los organismos de derechos humanos que también hacen informes críticos de la situación de la libertad de prensa, la libertad de expresión de Venezuela y comparativamente también hablando con Chile. Pero si solo miramos el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, no se condice con la afirmación de la diputada, así que desconozco en base a qué se señala aquello. Ministra, buenas tardes. Quería consultarle a propósito también de la activación de las campañas con mira a las elecciones municipales y también regionales. Ayer lo hizo la oposición y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, apuntó al gobierno también señalando de que dice que perdió el sentido de urgencia, que millones de compatriotas sufren de la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración ilegal y las listas de espera, y que la economía está absolutamente estancada. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes del contexto de estas declaraciones y también un poco cómo la reciben de quien viene? Mire, la verdad es que solo hoy día estábamos entregando un nuevo edificio en Arica para Carabineros de Chile porque seguimos financiando y gestionando la política de seguridad, dando mejor infraestructura, mejor capacidad de nuestras policías para combatir una de las principales prioridades que tiene nuestro gobierno, que es combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la inseguridad en nuestros barrios. Estamos todas las semanas, ustedes lo han visto, entonces, más allá de las opiniones que puedan ser en contextos más electorales de la oposición o de sus representantes, en la práctica y en los hechos, todos los días, todas las semanas, estamos trabajando en seguridad. Y no solo en la región metropolitana, que hoy día está puesto obviamente el especial foco, sino que en todas las regiones de nuestro país. Ver el nivel de aumento de inversión en las capacidades de Carabineros, de sus comisarías, de sus patrullas, en ver el nivel de aumento más de los ingresos de Carabineros, que estaban congelados, por ejemplo, las asignaciones críticas, es ver el incremento de operativos, el nivel de encarcelamiento de redes de bandas criminales o de crimen organizado que se han ido desarticulando gracias al trabajo de las distintas instituciones, lo cual nos tiene demandando más plazas de cárceles porque justamente hemos aumentado la tasa de encarcelamiento de estos delitos. Opinar al aire yo creo que es fácil, lo difícil es sostener las críticas con argumentos basados en hechos. Ministra, ¿cómo ven que la Fiscalía abra una investigación penal en contra del exfiscal Guerra por supuestas gestiones con Hermosilla en el marco del caso Penta? Nosotros siempre vamos a valorar que la justicia avance. Aunque algunos critiquen que el gobierno valore que la justicia avance, pero es bueno que la justicia avance. Y tendrá que la justicia determinar si esta nueva arista de investigación lleva a concluir que hay un delito en
en la intercambio de información que se produce a través de los WhatsApp. Obviamente todas estas cosas nos preocupan, insistimos, porque aquí se ha abierto una posible red muy grande, una gran red de corrupción. ¿Ah? Y es la justicia la que ha decidido que se abre una línea investigativa y será obviamente la justicia la que determine si en esa relación entre Hermosilla y el exfiscal Guerra hubo una configuración de delito o no. Bien, gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.